¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo constituye, por un lado, el principal medio de defensa procesal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el otro, la tutela de los derechos humanos y las garantías de las que goza todo gobernado, establecidos tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Cuando se estén violados por normas generales, actos u omisiones de autoridad o de particulares, dando cumplimiento, bajo los controles de constitucionalidad y convencionalidad, a la protección judicial contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o los tratados internacionales, incluso cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ¿Qué es una sentencia en el juicio de amparo? Ahora bien, las sentencias en el juicio de amparo constituyen la resolución dictada en el proceso, con la cual se dirime la controversia de fondo en cuanto si la norma general o el acto de autoridad violentaron algún derecho o garantía del quejoso o se encontraron apegadas a derecho. De tal forma, con la sentencia se busca resolver el conflicto a través de restituir o hacer respetar al quejoso el derecho o derechos que se estime lo fue o fueron violentados, y cuyo contenido se funda en la explicación, justificación y comunicación sustentados en argumentación jurídica en la que se sostiene, racionalmente, la respuesta al problema planteado, valiéndose el juzgador de una operación de carácter crítico intelectual en la que analiza la tesis del acto u omisión, la antítesis del demandado y concluye con la síntesis, que es el fallo. En caso de que la sentencia sea favorable para el quejoso, el tribunal concederá la protección de la justicia federal y la autoridad demandada deberá cumplir con su resolución. Para ello, dicha autoridad cuenta con 3 días después de recibir la sentencia. ¿Cuáles son los efectos que puede tener una sentencia de amparo? En cuanto a los efectos de las sentencias en el juicio de amparo, el importante jurista y escritor mexicano Fix Zamundio clasifica los efectos que puede tener una sentencia y son los siguientes. Estimatorias o de amparo. Cuando se consideren procedentes y fundados los conceptos de violación, por lo cual se concede al solicitante del juicio el amparo y protección de la justicia federal. Desestimatorias o no de amparo, cuando se declara que el acto reclamado es constitucional y por ende se niega el amparo. Y sobreseimiento, cuando no se decide sobre el fondo de la litis, pero sí finaliza el juicio tras advertir una causal que da motivo al mismo en el juicio. También en la práctica se ha clasificado a las sentencias en definitivas, cuando admite un medio de impugnación ordinario o extraordinario, y firmes, cuando no se combaten en el plazo legal o son pronunciadas en la última instancia. ¿Cuáles son los efectos de la concesión del amparo? En cuanto a los efectos de la concesión del amparo o protección al quejoso en el juicio de amparo, se tiene que atender a lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, cuando la violación es resultado de un acto de autoridad, entonces el propósito de la protección o amparo es restaurar o volver las cosas a la situación en la que se encontraban antes del acto, en toda la extensión de lo posible. Por ejemplo, una persona en prisión es trasladada de un centro penitenciario cercano a su casa a uno lejano a ella. Interpone un amparo conforme al artículo 18 de la Constitución que establece:
a partir de las reformas de 2011, que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de proporcionar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. La Suprema Corte resolvió que, al haberla trasladado sin existir una razón en la ley para ello, la autoridad violó su derecho constitucional. El resultado de la sentencia de la Corte, por tratarse de un acto de autoridad, es volver las cosas al estado en que se encontraban, es decir, que regresará la persona a la prisión donde se encontraba antes de su traslado. Si se trata de una misión, entonces el objeto de la sentencia de amparo será que la autoridad realice aquello que no hizo y tenía obligación de hacer, y asimismo que le causó la afectación a los derechos humanos de la quejosa o quejoso. Por ejemplo, supongamos que la autoridad tiene la obligación de que las escuelas cuenten con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. El resultado de un amparo podría ser obligar a la autoridad a que provea dichas instalaciones. Finalmente, si se trata de una norma general, entonces se declarará la inconstitucionalidad de dicha norma o de las disposiciones aplicables de la norma, así como los actos y normas cuya validez dependa de aquella. Pongamos un ejemplo. Javier, quien iba caminando por la calle rumbo a la universidad, y en su camino, llevaba unas invitaciones impresas para unirse a la Iglesia Católica, que entregaba a quien quisiera recibirlas. Entonces, un auto de la policía municipal se detiene en donde él estaba y le pregunta que si tiene un permiso municipal para distribuir los folletos en la vía pública. Javier no tiene la menor idea de que necesitaba un permiso y así se los comunica. Acto seguido, es detenido por haber cometido una infracción a este requisito que se encuentra establecido por el reglamento municipal. Javier se niega a pagar la multa, pues le parece que esta disposición del reglamento municipal viola sus derechos, especialmente su libertad de expresarse y su libertad de compartir sus ideas, por lo que, a través de su abogado, presentó una demanda de amparo contra el reglamento municipal y contra las autoridades que ejecutaron esa disposición al detenerle e imponerle una multa, para lo cual el juez, después de llevarse todo el proceso del juicio, resolvió que el bando o reglamento municipal era inconstitucional y no tenía validez contra él. Tampoco el acto de detención y la multa impuesta, que derivaron de esa norma general, pues efectivamente se transgredían los derechos de libertad de expresión, de imprenta y de culto consagrados en la Carta Magna. ¿Cuál es la estructura que deben seguir las sentencias de amparo? En la práctica judicial, las sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional competente se componen de los 3 apartados siguientes. Resultandos. Consiste en la narración de los aspectos que integran el juicio de forma cronológica, en donde se indica quién promovió la demanda, la acreditación de la calidad de las partes, cuándo se celebraron las audiencias, qué pruebas se ofrecieron, cuáles fueron admitidas, desechadas y desahogadas. Se fija el acto reclamado y se aprecian las pruebas conducentes que se tomaron en cuenta para tenerlo por exhibido. Seguidamente se encuentran los considerandos. En este apartado se continúa con el estudio de fondo de los conceptos de violación, de manera preferente a las violaciones procesales y formales. Analiza la existencia de alguna causal de improcedencia que, en caso de existir, se sobreseerá el juicio. Caso contrario, continuará con el juicio de fondo de la controversia constitucional. Además, en este apartado se debe establecer competencia del órgano jurisdiccional para resolver, valoración del acto u omisión reclamados, procedencia del juicio, valoración de pruebas y fundamentación y motivación del criterio adoptado. Finalmente, se encuentran los puntos resolutivos, en lo que se hace referencia a la síntesis del sentido a la cual llega
el juzgador constitucional. ¿Cuáles son los principios que rigen a las sentencias de amparo? Las sentencias en el juicio de amparo deben dictarse con base a los principios que tanto la Constitución Federal como las leyes secundarias establecen. Por ello, es importante mencionarlos, por lo que a continuación se explicarán. Tenemos primero al principio de relatividad de la sentencia. Este principio comúnmente es denominado como fórmula Otero, y es uno de los principios de mayor importancia para el desarrollo de las reglas del juicio de amparo, ya que este señala que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo solo surtirán efecto sobre las personas que solicitaron la protección mediante la figura del amparo, por lo que únicamente se ampara y protege a quien o quienes sean señalados como parte quejosa en el escrito de la demanda. Pasamos al principio de estricto derecho. Este principio es uno de los pilares principales que rigen en el juicio de garantías. Consiste en la limitación que hace la Constitución que obliga al órgano jurisdiccional a limitarse a analizar únicamente las cuestiones planteadas en los escritos que forman la demanda, sin que sea posible suplir las deficiencias y omisiones que se presenten en escrito de demanda promovido por las partes, con excepción de aquellos casos señalados en la ley de amparo. Pasamos al principio de suplencia de deficiencia de la queja. En los casos en que no opera el principio de estricto derecho, el juzgador de amparo tiene la facultad y la obligación de suplir las deficiencias u omisiones en que haya incurrido la demanda de garantías conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Después está el principio de limitación de pruebas en el amparo. Este consiste que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Ahora tenemos al principio de congruencia en la sentencia. El principio de congruencia está referido a que la sentencia debe ser congruente no solo consigo misma, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna. De ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Por otro lado, tenemos a la congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe de haber con la demanda y contestación formuladas por las partes. Por último, tenemos el principio de exhaustividad de la sentencia. La exhaustividad está relacionada con el examen que debe efectuar el juzgador respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos sin omitir ninguno de ellos para dirimir y colegir lo que plantee en su resolución. ¿Qué recursos proceden contra las sentencias en el juicio de amparo? La ley de amparo vigente admite los recursos de revisión, queja, reclamación e inconformidad. Sin embargo, contra las sentencias definitivas que se emiten tanto en amparo directo como en indirecto, únicamente procede el recurso de revisión y, tratándose del cumplimiento de la sentencia, procede el recurso de inconformidad, por lo que únicamente se señalarán estos dos, a efecto de saber qué promover en contra de una resolución definitiva en el juicio de garantías. En primera instancia tenemos el recurso de revisión. Este se encuentra en el artículo 81 de la Ley de Amparo, en la que divide su procedencia del recurso de revisión en hipótesis específicas para el amparo directo e indirecto. En el caso de amparo indirecto procede contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, contra las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Ahora bien, en el caso de amparo directo procede contra
Las sentencias que resuelven la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o en el caso de los derechos humanos establecidos en tratados internacionales donde México sea parte. El análisis del recurso de revisión únicamente se limita a cuestiones constitucionales, por lo que este recurso únicamente es procedente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de que sean recursos de revisión contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional, donde se impugnaron normas generales por estimarlas inconstitucionales o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad y ante los tribunales colegiados de circuito en los demás casos. Seguidamente tenemos al recurso de inconformidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de Amparo, el recurso de inconformidad procede contra las siguientes resoluciones: las que tengan por cumplida la ejecutoria de amparo, las que le declaren que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la resolución u ordene el archivo definitivo del asunto, las que declaren sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, las que declaren infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahora bien, este recurso se interpone ante el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución impugnada dentro del plazo de 15 días siguientes al que surta efectos la notificación de la misma. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzada a la Armada o Fuerza Aérea Nacional. La inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier momento. Cumplimiento de la sentencia. Posterior a la emisión de la sentencia y la autoridad responsable cumpla con la ejecutoria, este le enviará un informe al órgano judicial de amparo, mismo que dará vista al quejoso y tercero interesado para que en el término de 3 días manifiesten a lo que su derecho siempre convenga. En el caso de ser fallo de amparo directo, el plazo será de 10 días. Precluido el plazo para alegar, con o sin manifestaciones, el órgano judicial dictará una resolución donde declare si la sentencia fue en efecto cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En el caso de que se tome por cumplida, el órgano jurisdiccional de amparo dictará el archivo del expediente. En el caso de que no esté cumplida, no esté totalmente cumplida, no lo está correcta o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de la Justicia de la Unión, según sea el caso. Ahora pasamos al incumplimiento. A pesar de que las sentencias emitidas por los juzgados de distrito, tribunales unitarios o colegiados de circuito gozan de obligatoriedad y coercitividad como multas, separación del puesto y posteriormente consignación penal, estas pueden ser incumplidas o extemporáneamente cumplidas. Para evitar estas situaciones, los juzgados federales están facultados de notificar a los superiores jerárquicos de las autoridades para que a ellos también ordenen con el cumplimiento de la ejecución de amparo. Bajo el apercibimiento de que no mandar la orden, se le impondrá una multa al titular, así como todas las responsabilidades que estén sujetas a las autoridades responsables. El incumplimiento de una ejecutoria se dará cuando exista retraso por medio de evasivas de la autoridad responsable o procedimientos ilegales, como lo puede ser la tramitación de recursos para retrasar el cumplimiento o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo,
como lo es su superior jerárquico u otra autoridad responsable. Ahora, si la autoridad responsable notifica que la ejecutoria está en vías de cumplirse o justifica su retraso al órgano judicial de amparo que haya emitido el fallo, éste podrá ampliar el plazo por solo una vez, subsistiendo los apercibimientos aparejados al incumplimiento de la sentencia. Sin embargo, si su cumplimiento es extemporáneo y no es justificado, no significa que no serán apercibidas, sino se tomará como atenuante al imponer la sanción penal. La inejecución de la sentencia. Si la autoridad tuvo por incumplida la ejecutoria en el plazo que, en su caso, se fue fijado y que posteriormente se le hayan imputado las multas a la autoridad responsable y en su respectivo caso al superior jerárquico, asimismo y del mismo modo, en casos de amparo indirecto, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, siendo este el que notificará a la autoridad responsable. Seguidamente, al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El Tribunal Colegiado de Circuito deberá, en primera instancia, cumplir con lo siguiente. Notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del acuo y dictará la resolución que corresponda. Una vez que el tribunal colegiado se haya pronunciado, dictada la resolución y ordenando el cumplimiento, la autoridad tendrá la obligación imperante de dar por cumplida la ejecutoria en el plazo que el órgano constitucional haya señalado. En todo caso, si da cabida y reitero al incumplimiento de la ejecutoria, se remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su respectivo caso, del de su superior jerárquico. Trámite ante la Suprema Corte. Cuando el máximo Tribunal de Justicia de la Nación sea acreedor de dichos autos, se dictará a la brevedad la resolución del asunto. Dicha resolución se estimará bajo los siguientes sentidos. Si el incumplimiento es justificado, se otorgará un plazo adecuado a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad. Vencido este plazo, si no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, separará de su cargo a la autoridad responsable o vinculada y la consignará ante el juez de distrito, y en su caso a su superior jerárquico. Devolverá los autos al órgano judicial de amparo, si es necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, a efecto de que dé trámite al incidente respectivo.